Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me das de poder dirigirme a mis contactos. Gracias, buen Dios, por tener esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Meditando acerca de la necesidad que hay de que el hombre busque a Dios. Hay una apremiante necesidad porque puedo ver al andar afuera en lugares públicos, uno puede ver la gran necesidad. Hace unos días estaba viendo un grupo de jóvenes con una apremiante necesidad de conocer a Dios. Y creo que es tiempo de anunciar a las personas a que busquen a Dios. Si vemos en Isaías, capítulo 55, verso 6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Creo que es una necesidad apremiante que el ser humano debe de buscar a Dios, porque habrá un tiempo cuando ya no habrá esa oportunidad. ¿Y cómo podemos buscar a Dios? Pues haciendo uso de la palabra. Hay un tiempo de abundancia de palabra. Hay mucha bendición. La palabra de Dios está vigente para que por medio de ella podamos aprender a conducirnos como hijos de Dios. Escribía algo y que hace un tiempo Dios me dio esa palabra, ese pensamiento, y era acerca de las redes, ¿verdad? Cuando un pescador va a pescar y lleva una red que está rota, pues los peces por ahí se le van a salir. Entonces, de igual manera, un mensajero de la palabra de Dios, si no habla la palabra con un buen testimonio, pues la gente no mucho le quiere escuchar. Entonces, como que es más difícil para que pueda el hombre pescar las almas para Cristo. Entonces, es apremiante la necesidad de buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Y creo que esto es bien importante, que nosotros anunciemos, ¿verdad?, con denuedo la palabra del Señor. Y si en Isaías dice la palabra que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dice que el Señor está cerca de aquellos que le invocan, de aquellos que le piden, ¿verdad? La misma Biblia dice que cuando un hombre se humilla, Dios no lo desprecia. Entonces, dice 55:7 de Isaías: deje el impío su camino, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La ventaja que tenemos, amados hermanos, es que si nosotros anunciamos este mensaje para aquellas personas que no conocen a Dios, no importa la condición de estas personas en que están viviendo, si Dios es amplio en perdonar los pecados, entonces debemos de anunciar con denuedo el mensaje, anunciar a las personas que es tiempo de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo está difícil, el tiempo en el que estamos llegando es un tiempo donde hay mucha maldad, hay dificultades, y estando en los caminos del Señor, más fácil se puede vivir. Fíjense que hace unos años tuve una experiencia que Dios habló a mi corazón y me llevó a la palabra que está en Amós, donde dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. El hambre que va a venir a la tierra no es hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Esa es la sed que va a venir. Ahora hay muchos que se ocupan el tiempo a escuchar otras cosas, menos la palabra de Dios. Yo creo que es bien importante que nosotros, los que ya somos cristianos, anunciemos con nuestra conducta, porque eso es lo impactante de todo, es que nosotros con el testimonio podemos anunciar que Dios cambia la vida. Entonces es importante hacer énfasis en esto. Nosotros, los que ya somos conocedores de la palabra del Señor, debemos de anunciar con denuedo esta palabra para aquellos que todavía no conocen, porque si dice la palabra que Dios es amplio en perdonar al hombre de la maldad,
Entonces nosotros tenemos que poner fe al mensaje que predicamos, pero no solamente es hablar lo que dice la palabra, sino que es vivir la palabra. ¿Qué cambios esta palabra está haciendo a nuestra vida? Que le podamos decir a esa gente que está en dificultad. Hablaba hace unos días con a mi abogada o a la oficina de la abogada, y la secretaria me atendió y me dice: hermano, fíjese que pues estamos esperando aún la respuesta de inmigración por un caso que yo estoy esperando. Es verdad que inmigración me envíe unos datos que necesita mi abogada para emprender un caso. Entonces, fíjese que es impactante lo que esta persona me decía, porque yo le digo a ella que yo estaba en los planes de Dios, que yo tengo la confianza en que si arreglo el estatus en este país, gloria a Dios, y si no, gloria a Dios, porque estoy con la paz que solo el Señor puede dar. Entonces me decía ella: lo que pasa es que pues usted es un hijo de Dios y tiene fe en Dios y ha entendido que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Entonces ahí podía ver que es así, pero me decía ella: aquí vienen muchos casos de personas en problemas. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Entonces la gente está en problemada a raíz de que no quiere buscar de Dios. Como que es difícil la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, cuando nosotros la recibimos en nuestro corazón, cuando la atesoramos en el corazón, podemos ver cómo Dios nos ayuda a pasar las situaciones difíciles. Entonces yo creo que lo que dice la palabra, que vendrán días en los cuales Él enviará hambre a la tierra, hambre de escuchar la palabra de Dios, hambre de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que es bien importante, amados oyentes, que nosotros aprovechemos la palabra de Dios para vivir una vida saludable espiritualmente. E irán, dice, errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Entonces vendrá un tiempo, amados oyentes, donde vamos a necesitar la palabra. El hombre va a necesitar la palabra, pero ya no la va a encontrar. Pero qué bueno que los que aprovechen ahorita que está vigente, el mensaje está vigente ahorita. Habrá un tiempo donde ya no lo va a poder escuchar usted, porque ya no de nada va a servir, porque ya no habrá tiempo, ya no habrá oportunidad. Entonces yo creo que es importante que aprovechemos la oportunidad de poder aprovechar el tiempo. Entonces yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Claro, la palabra de Dios es un poquito difícil, dura para aquellos que todavía no han entregado su vida a Cristo. Para ellos la hayan difícil. Mas sin embargo, para los que ya hemos creído en Cristo, aunque sea un poco dura, pero sabiendo que es la mejor opción que podemos tener, tenemos que entender que para nuestro beneficio nos está dando estas grandes enseñanzas. Nuestro Señor Jesucristo dice que se acercó, ¿verdad?, a sus discípulos. Al acercarse, dice que los discípulos le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces la palabra de Dios es un poquito dura, pero es necesario para vivir bien. Como les digo, veía ese grupo de jóvenes con la gran necesidad de conocer de Dios. Incluso hay jóvenes hijos de gente cristiana que no empeñaron el tiempo en su niñez de enseñarle la palabra de Dios. Entonces, cuando ya salieron de la inocencia estos niños y entraron a la juventud, a la adolescencia y la juventud, están atravesando una crisis terrible porque no fueron enseñados. Porque independientemente de que un jovencito sea cristiano o no, ¿verdad?, va a tener una etapa donde la maldad se hace evidente en su corazón, y ahí es donde va a necesitar esas palabras de vida que se le transmitieron cuando era niño, y más fácilmente va a salir de esa temporada donde es difícil en la juventud. Entonces es importante, si usted todavía tiene hijos pequeños, instrúyalos con la palabra de Dios para que cuando salgan de la inocencia de esa niñez y entren a la adolescencia, que es bien difícil, aunque la adolescencia y la juventud, dice la palabra, que son pasajeras, no es toda la vida. Entonces más fácil van a pasar esa etapa donde ya nace
en ellos, ¿verdad?, la maldad. Porque el intento del corazón del hombre, dice en Génesis, es malo desde la juventud. Entonces es importante que aprovechemos el tiempo para poder anunciar, ¿verdad?, la palabra, y comenzando con nuestra familia. Bueno, en mi caso ya mis hijos ya están grandes, bendita misericordia que mi esposa les transmitió el mensaje cuando eran niños y ahora ya ellos son responsables de su conducta, de su vida. Pero gloria al Señor porque son un poquito temerosos del Señor, mas sin embargo anhelamos más para ellos. Entonces dice que sabiendo Jesús en sí mismo, dice, sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos, dice, murmuraban de esto o de la palabra que él hablaba, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Les ofende el mensaje que predico? Pues que si vieres, dice, al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu, dice, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Qué precioso lo que Jesús está diciendo. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Pero ¿qué es lo que el hombre quiere hoy en día? Solo satisfacer la carne. Alejado de la presencia de Dios, alejado de la palabra de Dios. Mucha gente no quiere escuchar la palabra de Dios, mucho menos leerla, estudiarla. Las radios, la televisión, los medios sociales, las redes sociales, están anunciando la palabra de Dios, pero nadie se entretiene. Si uno anuncia un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje edificante para la vida espiritual, personas muy escasamente se toman unos minutos para escuchar esa palabra. Pero vaya a poner un video de malas palabras, de chistes, de cosas que no edifican a la vida espiritual. Son miles de personas que las escuchan. Entonces allí puede ver uno la gran necesidad que hay de anunciarle a la gente que es necesario buscar la palabra de Dios, porque va a haber un tiempo donde ya no habrá la oportunidad de tener al alcance de nuestras posibilidades la palabra de Dios, esa palabra que nos cambia. Le estaba leyendo en Juan capítulo 6, versos 60 al 63. Ahí es donde dice que al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Obviamente uno entiende la palabra, es dura, pero nosotros los que predicamos le hacemos saber a las personas, como le estoy haciendo saber a usted, que la Biblia habla de que el pecado lo separa al hombre de la presencia de Dios. Entonces, usted tiene que primero, si no es cristiano, si no ha aceptado a Jesucristo, lo primero que tiene que hacer es hacer eso para después comenzar un estilo de vida. Pero usted está pensando que así como usted está, va a tener que dejar de hacer lo malo. No se puede así. Se puede primero reconocer lo que dice la palabra, que nosotros somos pecadores y que estamos separados de la gloria de Dios. Entonces necesitamos reconocer a Jesús como el único y suficiente Salvador y empezar a discipularlos, a empezar a escudriñar la Escritura poquito a poco, y entonces vamos a ir conociendo la verdad. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De vivir en la esclavitud del pecado. Entonces, por eso es que usted haya muy dura la palabra, porque usted no ha creído en Cristo todavía. Cuando hemos creído en Cristo ya es más fácil, porque no somos nosotros mismos la que vamos a cumplir la palabra, sino que el Espíritu de Dios en nosotros toma vida en nosotros y nos empieza a guiar, nos empieza a enseñar, y nos empezamos a rodear de hermanos que aman la palabra de Dios, como en mi caso yo amo la palabra de Dios, y por cuanto amo la palabra de Dios, la anuncio por este medio para alertarle a usted que es cristiano, que siga y anuncie la palabra de Dios, pero también para anunciarle a usted que no conoce al Señor, que le entregue su vida a Cristo y empiece a vivir un estilo de vida donde usted va a poder disfrutar el Evangelio de Cristo. Porque dice que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y el hombre, ¿qué es lo que quiere alimentar? La carne, los placeres de este mundo, lo que alimentan es la carne.
Pero las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Entonces, esta es la gran ventaja. Dice que Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor Jesús ha dado una gran comisión a hacer discípulos a todas las naciones. Y si usted ya es cristiano, usted necesita permanecer en la palabra de Dios, para que al permanecer en la palabra de Dios, usted se convierta en un discípulo del Señor y pueda hacer más discípulos a que vengan a buscar este precioso evangelio. Es un vivir glorioso, el evangelio de Cristo. Entonces dice que les dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Les dice, ¿qué les dice? Si vosotros permaneciereis en la palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué nos hace libres el Señor? Libre la palabra de Dios. Al conocer la verdad, al conocer la palabra de Dios, nos liberamos de muchas cosas, de muchos problemas. Entonces, qué precioso es saber que este evangelio está al alcance de todos. Es tiempo aún de buscar a Dios. Y yo le invito hoy a que usted busque a Dios mientras pueda ser hallado. Dios es amplio en perdonar su pecado, no importa la condición en que usted viva. Si usted viene a Cristo, usted comenzará un nuevo estilo de vida y podrá disfrutar el evangelio. Se dará cuenta entonces que, a pesar de que la Biblia es un poco duro lo que dice, pero es fácil vivirlo si realmente permanecemos amando la palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros nos demos cuenta que el evangelio de Jesucristo está vigente. Está vigente para que aprovechemos. Los que somos creyentes, anunciemos el evangelio a otros, pero no con la red rota. Necesitamos remendar la red. ¿Cómo? Dando un buen testimonio, eliminando todo aquello que desagrada a Dios. Entonces el mensaje que vamos a anunciar tendrá credibilidad, porque los oyentes van a ver nuestra conducta, y eso es bueno. Pero imagínese un hombre tirando la red, queriendo sacar los peces con los grandes agujeros, perforada la red. No va a poder pescar, porque allí se le van a salir. Tan pronto un hombre habla de Dios, lo primero que la gente se enfoca es en su vida, es en su conducta. Entonces yo recomiendo que aprovechemos. Si usted es cristiano, pórtese bien, dé buen testimonio y anuncie el evangelio a los demás. Y si usted no es creyente, sé que dura la palabra, pero es para su bienestar, para su provecho, para vivir tranquilo aquí en la tierra y en la eternidad. Vida eterna, amado oyente. Esto es precioso. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sabe? La pasión que tengo por anunciar el evangelio a las naciones es de hace muchos años. Estoy predicando la palabra de Dios y he visto frutos de ese mensaje, porque Dios, que ha puesto en mí una gran necesidad de anunciar, porque he creído en que los cambios que Dios es capaz de hacer son cambios impactantes. Por eso yo le invito hoy a que usted anuncie el evangelio. Jesús se acercó a los discípulos. ¿Y qué dijo Jesús a los que habían creído en él? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si yo permanezco en la palabra del Señor, soy un discípulo del Señor y estoy delegado a anunciar la palabra de Dios, así como se les dio la potestad a aquellos hombres para que lo hicieran. Por tanto, id, dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes
con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Hay promesa de que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, si permanecemos obedeciendo las enseñanzas. Si guardamos la palabra de Dios, entonces es cuando Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces necesario es, amado oyente, que usted entienda que lo que está aconteciendo hoy es porque el hombre está separado de Dios por medio del pecado, y por eso hay tanta maldad, donde el hombre lo único que se quiere beneficiar, ¿verdad? Para vivir cómodamente aquí en la tierra, no le importa el futuro. Pero nosotros, los que ya hemos creído en Cristo y tenemos fe en su palabra, tenemos que anunciar este evangelio, porque es una apremiante necesidad. Es una apremiante necesidad anunciar el evangelio. Precioso es la palabra. Quizás allí de fondo escucha un himno que desde que yo era un niño escuchaba ese himno donde dice bellas palabras de vida. Preciosas son las escrituras, porque a través del conocimiento de la palabra de Dios, Dios es capaz de hacer sabio al sencillo. Es impactante lo que la palabra de Dios es capaz de hacer cuando la obedecemos, cuando nos enfocamos en agradar a Dios. Amado amigo, si usted todavía no ha disfrutado de los beneficios que da el evangelio, yo le invito hoy a que venga a Cristo. Quizás usted está preocupado por las noticias que se están dando. Quizás no hay buenos resultados para usted en esta temporada, donde están cancelando un estatus legal para ciudadanos de muchos países. Y yo creo que es bien importante que nosotros nos demos cuenta que cuando estamos en el Señor, nosotros tenemos la gran oportunidad de poder reconocer que todo lo que acontezca a nuestro alrededor, si nosotros amamos a Dios, amamos su palabra, todo va a ser para bien, amado oyente. Y eso es los beneficios que no tiene aquel que no ha conocido de Dios. Es importante esto, amado oyente, que nosotros aprovechemos las oportunidades de convertirnos en hijos de Dios. Sabe, yo tengo testimonios tan preciosos a raíz de que amo la palabra de Dios. Dios ha puesto misericordia hacia el necesitado. Justo hoy día me recordaba de alguien de mi tierra. En cierta oportunidad, yo creo que lo he testificado en alguna ocasión. Pero Dios me ha permitido el privilegio de llevar ya 15 viajes misioneros donde con escasos recursos he logrado llevar alguna ropita para los niños. Porque cuando yo fui niño, misioneros de este país llevaban donaciones y fui alcanzado por la misericordia cuando era un niño. Y ahora que yo soy un adulto, tengo la oportunidad de hacerlo y Dios me ha dado la oportunidad. Pero viendo en que esa donación, una ropa, un par de zapatos, aunque sea ya usaditos, porque todavía no he tenido el privilegio de darme la oportunidad de poder comprar algo nuevo, han sido cosas que he donado, que ya son usadas, pero que están en buenas condiciones, porque así le dije al Señor: si me vas a dar algo para regalar, tiene que ser algo bueno, porque yo no voy a regalar algo diciendo esto viene de Dios y que esté ruin. Entonces Dios ha proveído cositas que están en buenas condiciones, y tengo vecinos a mi alrededor de mi casa y hay muchos niños ahí. Y un día estaban tocándome el portón de la casa y yo le dije a mi esposa: todos los viajes que he venido siempre les he regalado a los niños. Algunos van creciendo ya, porque comencé el 2009 a viajar y estamos en 2018. El 2017 es el viaje reciente. En diciembre regresé aquí a los Estados Unidos. Entonces, como no sé si fue el 2016 por ahí, que un día yo estaba en mi casa, adentro de mi casa, cuando unos niños estaban tocando un pequeño portón que está para tener acceso a mi casa.
y estaban tocando y gritaban ellos, déjenos entrar, déjenos entrar. No vamos a decir malas palabras, decían los niños, porque yo siempre cuando les doy la ropita les digo, esto viene de parte de Dios, es importante que nosotros aprendamos a vivir haciendo uso de la palabra de Dios. Dice la palabra que no hablemos palabras ociosas, que no hablemos palabras corrompidas, porque de ellas vamos a dar cuenta en el día del juicio. Y empiezo a enseñarle a los niños que no me gustan las malas palabras, porque yo soy un siervo de Dios, que amo a Dios y amo a ese Dios de la provisión que me provee para llevarles el regalito de la ropita. Entonces los niños estaban tocándome el portón y yo le dije a mi esposa, me asomé por la ventana y vi a los niños tocando ahí. ¿Y sabe qué hice? Me puse a llorar al darme cuenta de la inocencia de los niños. Ellos nunca se sacian de que se les dé algo, ¿verdad? Y yo le dije a mi esposa Evangelina, le digo, Evangelina, ¿sabe qué? Qué tremendo es la inocencia. Esos niños, aunque yo les dé, nunca voy a poder darles como les pueden dar sus padres. Pero sus padres viven en una crisis económica que no le pueden dar todo muy seguido, y bendita misericordia que nosotros les podemos dar una ropita. Entonces, ¿sabe qué yo hice? Me puse a llorar y le digo, Padre, así como lo hiciste conmigo un día, me llevaste a Estados Unidos para poder ir a ganar dinero y poder tener la oportunidad de que mis hijos pudiesen estudiar. A raíz de eso pude comprar una casa. Entonces le digo, ¿por qué no haces con estas familias lo mismo que has hecho con nosotros? Pero sobre todo que te conozcan. ¿Y sabe cuál es lo más impactante de todo esto? Es que hice una oración llorando ahí en esa ventana, y mi esposa, mientras yo lloraba, ella me tocaba la espalda, porque yo estaba viendo así hacia afuera por la ventana, viendo los niños que me estaban pidiendo dejarles entrar a mi casa. Entonces yo le pedí al Señor, bendice estas familias como lo has hecho conmigo. ¿Y sabe cuál es lo más impactante? Que al pasar del tiempo, alguien me escribió y me dice, gracias por ser un hombre de bendición para mis hijos. Le cuento que yo estoy en Estados Unidos. Le cuento que Dios abrió puertas para que yo viajara a Estados Unidos. Y le conté la oración que yo había hecho, pero le conté llorando de gozo, porque sabía que Dios había escuchado. Y me dice esta persona, fíjese que yo intenté ir a su casa a decirle que me ayudara económicamente para irme para Estados Unidos, pero algo me hizo que no fuera. Le digo, si usted hubiera ido, yo le hubiese dicho que no, porque económicamente no le podía ayudar, pero yo creo que contribuí en algo. ¿Sabe por qué? Porque un día, llorando en una de las ventanas de mi casa, viendo a sus hijos tocándome el portón de mi casa, le dije a Dios, así como lo has hecho conmigo, de llevarme a un país donde yo he sido bendecido para bendecir a mi familia, y no solo a mi familia, a muchas personas más, ¿por qué no lo puedes hacer con estas personas? Y ¿sabe qué? Le digo yo, me gozo en gran manera, porque ya logré ese objetivo de pedirle a Dios. Y así he pedido por muchas personas y he visto cuántas cosas. También compartía que en uno de los viajes misioneros un grupo de niños me siguieron a una laguna donde estaba tirando una atarraya o una red para cazar unos peces, para pescar. Y los niños estaban ahí jugando conmigo y empecé a bendecirlos y les dije, ustedes son los futuros misioneros. En el nombre de Jesús los declaro. Pero hijos de gente muy de escasos recursos. ¿Y sabe qué? Uno de ellos, de estos niños, por los cuales oré en ese momento, ya lleva 3 años allá en mi país estudiando inglés, porque unos misioneros han puesto una escuela para niños de escasos recursos y los están preparando. Entonces, si nosotros amamos la palabra de Dios, si nosotros guardamos la enseñanza, nosotros vamos a representar bendición aquí en la tierra. Y por eso testifico esto, porque quiero transmitirle a usted como creyente que usted es, que tenga fe, que tenga visión, ¿verdad? Visualizar que Dios es capaz de hacer cosas grandes. Hace un tiempo el Señor me permitió que le diera transporte a un hombre que lo vi en la calle, que estaba esperando el bus. Y sentí como que lo conocía. Y este hombre, cuando yo era empezando a
a mi adolescencia, este hombre en mi país era maestro de escuela dominical y él fue mi maestro. Llegaba allá a la comunidad donde yo vivía a enseñarles la palabra de Dios. Y Dios me dio la oportunidad de que lo llevara al lugar donde él iba, pero también que le fuera a enseñar el templo donde Dios me ha tenido sirviendo todos estos años que he estado aquí en este país, los años en los cuales he estado restaurado ya desde el 2000. Aquí en el templo donde estamos ahorita ya tengo desde el 2005. Estamos aquí. Entonces, impactante porque este hombre me dice, qué barbaridad, usted es nieto de tal persona. Recuerdo cuando ustedes eran jovencitos. ¿Y dónde Dios lo tiene? Cuando vio que yo estaba abriendo el edificio donde estaba entrando. Le digo, mire lo que Dios es capaz de hacer cuando Él tiene misericordia del hombre. Entonces, es precioso, amados hermanos, cuando nosotros testificamos a la luz de la palabra que es beneficioso el entregar la vida al Señor para que Él sea el conductor de nuestra vida. Entonces ya no va a ser dura la palabra cuando entendamos que es para nuestro beneficio aquí en la tierra. Entonces es importante, amado hermano, que usted anuncie el mensaje, pero procure dar buen testimonio. ¿Para qué? Para que su mensaje tenga poder, sea valioso. Obviamente, le hablaba hace unos días que todavía estamos en este cuerpo de bajeza. Podemos cometer errores, pero ya la diferencia es que nosotros tenemos al Espíritu Santo y le podemos pedir perdón al Señor de inmediato. Y ya vamos desarrollando un estilo de vida diferente, ya no como cuando no teníamos la oportunidad de tener a ese Dios que nos auxilia en el momento de la necesidad. Es muy diferente al pecador que no se ha arrepentido todavía. Entonces, muchas veces vamos a necesitar que personas cercanas a nosotros nos corrijan si nos estamos equivocando. Y esa es la función de nosotros, los siervos, los mensajeros, de corregir si vemos un errorcito en una persona cercana a nosotros en la fe, decirle que se está conduciendo mal y que necesario es que corrija esa conducta, porque con un mal testimonio no se puede servir bien al Señor. Entonces nos vamos llenando de confianza entre hermanos y nos vamos ayudando. ¿Sabe? Si usted se come una sopita de frijoles negros o rojos, qué sé yo, y los frijoles están enteros, de pronto le va a quedar en su dentadura alguna cascarita de frijol ahí. Y quizás usted no tuvo tiempo de cepillarse y va a andar por ahí. Y es bonito que alguien se acerque y le diga, hermano, fíjese que tiene una cáscara de frijol allí en su dentadura. O tiene un moco seco por ahí, sáqueselo. Uno se siente alegre cuando alguien le avisa. Pero otros se están riendo. Otros se están burlando de que aquel anda sucia la boca, que anda por ahí sucio. Y no dicen nada. Y ya no debe de ser así entre el pueblo de Dios. Entonces muchas veces vamos a necesitar hermanos que se conviertan como un espejo para nosotros, para que nos digan lo que no está bien que estamos haciendo. La función del espejo es mostrar si tenemos algún sucio, cómo arreglarlo bien en la cara. Mire, su servidor qué hermoso anda, recién cortadito el pelo, ¿verdad? Porque me vi al espejo y vi que ya estaba muy grande el pelo, entonces necesitaba ir al barbero, ¿verdad? Pero si no hubiera un espejo para estarme viendo, que necesito ya arreglarme. Entonces, en la vida cristiana necesitamos, ¿verdad?, tener comunión entre hermanos para que nos ayudemos cuando estamos con deficiencias espirituales y nos podamos corregir mutuamente. A mí no me enoja que un hermano me diga, mire hermano, se equivocó en esto. Gracias hermano. Ni tampoco se debe de enojar usted si yo le corrijo algo, porque es para su propio beneficio en la vida espiritual. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Que aún es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Creo que es una gran oportunidad que Dios le da a usted para que le busque, porque si no, se va a llevar la gran sorpresa de lo que dice aquí. ¿Qué dice en Amós? E irán errantes, dice, de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Ahorita, amado hermano, que usted puede
recibir la palabra de Dios, recíbala en lo más profundo de su corazón, atesórela, procure vivirla, procuremos vivir esta palabra, porque esta palabra vivida es que nos da los beneficios para vivir independientemente en las circunstancias que estemos. Vamos a vivir con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo le invito hoy a que haga una oración de fe juntamente conmigo, porque yo estoy finalizando. Hubieron unos hermanos que me estaban escribiendo. No les he contestado, les voy a contestar después ahí su mensajito. Pero créanme que todos aquellos que se disponen a escuchar lo que transmito, deben de estar 100% seguros que es una palabra que me beneficia a mí y que la quiero compartir con ustedes para que ustedes se beneficien de esa palabra. Yo no quiero ser un mensajero que solo esté hablando de la palabra de Dios, hablando. Eso es como que yo esté regalando mi plato de comida y yo me esté quedando sin comer. Claro, yo estoy comiendo juntamente con ustedes este plato exquisito que es la palabra de Dios. Hay mensajeros que les gusta predicar la palabra de Dios, pero no les gusta comérsela, no les gusta vivirla. Y a mí sí me gusta. Créame, y por eso es que es la pasión de anunciarla, porque sé que da buenos resultados. Si usted todavía no ha entregado la vida a Jesucristo, escuche bien lo que dice la palabra, que habrá un tiempo donde habrá hambre de comer la palabra de Dios. Hambre y sed. Y ya no va a haber oportunidad. Dios quiere que usted sea libre del pecado que lo tiene condenado a la muerte. Y solamente se puede lograr reconociendo que usted es pecador y que necesita entregar los pecados para que Él los perdone, que Él lo limpie con la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre está vigente. Y sabe cuál es lo más precioso, de modo que si alguno está en Cristo, si usted quiere estar en Cristo y que las cosas viejas ya no le importen a usted, tiene que entregarse hoy. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Usted comenzará lentamente. Este caminar no es a la carrera, es paso a paso, pero en la senda de justicia usted va a hallar paz. Yo le invito hoy a que le diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy te recibo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted esas palabras las confiesa, creyéndolo en su corazón, usted va a llegar a vivir una vida fructífera. Entonces entenderá que las palabras que Jesús habló son espíritu y son vida. Y el Señor vino para dar vida en abundancia. Para eso vino el Señor. Usted que es cristiano, le recomiendo a que anuncie el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Háblele a los cuatro vientos a la gente, pero háblele de lo que usted ha experimentado en su vida. ¿Qué le puedo decir yo a la gente que no conoce de Dios? Que yo era un pecador separado de la presencia de Dios. Amaba más lo terrenal, pero que ahora, a raíz de que siento la paz de Dios en mi vida, veo lo que Dios hace con mi familia, veo lo que Dios hace a través de que le pedimos con fe a favor de las personas necesitadas. Veo el Dios de la provisión, el Dios que sana a personas que están al borde de la muerte. Dios les da sanidad y cuántas cosas. Podemos beneficiarnos de este evangelio, pero procuremos guardar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para que podamos estar aprobados y podamos llevar el anuncio con el poder, con la unción del Espíritu Santo. Porque si usted está predicando la palabra de Dios, pero viviendo otra vida, no la que la palabra de Dios enseña, entonces no podrá ser respaldado de parte de Dios. Posiblemente hayan personas que crean en Cristo porque es la palabra de Dios, pero qué lástima, porque usted se va a quedar sin la bendición. Y yo, como mensajero, quiero la porción para mí también. Quiero ser beneficiado de esa palabra al igual que usted. Entonces me voy a despedir para decirle al Señor que sea propicio a nuestras necesidades. Todos estamos necesitados, pero déjeme decirle que es un privilegio grande ser un portavoz de la palabra del Señor y más que todo siendo aprobado. Yo le pido con todo mi corazón sus oraciones,
porque yo sí estoy seguro de que nosotros, los mensajeros, no nos podemos creer intachables, no podemos creernos que ya alcanzamos la estatura del varón perfecto. No, somos mensajeros que amamos al Señor, amamos la palabra de Dios, pero que estamos, ¿verdad?, en un camino muy angosto, que cualquier cosita nos podemos desviar. Entonces, y yo no quiero desviarme. Por eso le pido que ore, usted que es cristiano, ore al Señor para que Dios me dé siempre la palabra precisa y concisa para la necesidad, y que me dé la oportunidad al Señor de terminar la carrera con gozo. Ese es el anhelo de mi corazón, ¿verdad? Y que por mucho que me use el Señor, siempre lo he dicho, yo quiero estar al alcance de aquellas personas que sientan una necesidad de que alguien los auxilie con fe, porque yo soy un hombre de fe, soy un hombre agradecido con Dios y quiero, ¿verdad?, estar siempre anunciando la palabra para bendecir, porque he reconocido que soy bendecido para bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche por el privilegio que me das de poder darme cuenta que tu palabra está vigente para cambiar nuestra vida. Tu palabra nos enseña cómo conducirnos para agradarte a ti como un Dios, que eres el que merece la honra y la gloria en todo lo que hacemos. Un Dios celoso, un Dios que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy he anunciado un mensaje poderoso para aquellos que aún necesitan buscarte. Todos necesitamos buscarte, pero hay unos que de primera instancia necesitan reconocer a Jesús como su Salvador. Y este ha sido un mensaje de salvación, una enseñanza para aquellos que quieran anunciar la palabra. Que necesario es, papito, que nos ayudes a guardarnos para dar un buen testimonio, y de esa manera pueda ser más fácil para llegar a las personas necesitadas. Porque si manifestamos un cambio de conducta, un cambio de vida, las personas que tienen problemas, al ver que somos dichosos de vivir este evangelio, ellos nos van a querer escuchar, porque hay gente que está atribulada, hay gente en problemas, porque no conocen tu palabra. Y por eso te pido en esta noche que seas propicio y lleves bendición a los oyentes. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Ha sido una bendición que usted haya podido tener este tiempo de compartir conmigo y poder así estar en contacto. Como le decía, vamos a tener una oportunidad de poder contestar los saludos que nos están haciendo, porque ha habido muchas personas que me han estado saludando. Dios les bendiga, y voy a dejarle que escuchen más, un poquito más este himno que estaba escuchando, porque es precioso. Fíjese que le decía que aun cuando era niño, ya lo cantaban, y bonito es, y se llama Bellas Palabras de Vida. Así es que ha sido una enorme bendición. Estoy bien, Emily, aquí anunciando la palabra. Bellas Palabras de Vida. Me gusta ese himno, aún desde que era niño lo escuchaba. Solo lo voy a dejar para que lo escuche y después me voy a despedir de ustedes. Ha sido una bendición el poder compartir. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da, dice, bellas palabras de vida. Impactante está este himno porque está basado en lo que he compartido, y la verdad que las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Así es que Dios me les bendiga. Voy a despedirme, no sin antes decirle que les amo en el amor del Señor. Si usted puede compartir con otros esta transmisión, hágalo, póngalo ahí en su muro para que otros se beneficien. Alguien
de sus amistades le va a ayudar esta palabra, porque viene de Dios. Es una palabra que Dios me puso en el corazón compartirla para aquellas personas que están necesitadas de buscar a Dios. Comparta la transmisión. Aunque ya estoy despidiéndome, pero iba a quedar grabado y usted lo puede compartir con sus amistades y bendecir a otros. Bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bueno, solo le recomiendo que medite en la transmisión que Dios nos ha dado el privilegio de hacer, y espero que esta palabra le edifique. Que Dios le bendiga, que le vaya bien en todo lo que emprenda. Le amo mucho y siempre anhelo sus oraciones para que este ministerio de anunciar las buenas nuevas continúe en el aire.